Buenos días. En esta presentación vamos a estudiar el tema de los intervalos de confianza, aplicados principalmente al estudio de la media. Entonces, vamos a ver un poco más en detalle el tema. Fundamentalmente vamos a aplicar el teorema del límite central, que nos permite conocer el margen de error a cada lado, tomando en cuenta dos elementos fundamentales. En primer lugar, existe una media real de la población que denominamos como mu, que no es completamente conocida. Para hacerlo utilizamos un estimador a través de una muestra y de esta manera obtenemos una media de la muestra, que la hemos denominado como X barra o X real. Bien, el estimador, la media de la muestra, nos da una aproximación a la media de la población, pero con un cierto margen de error. Este margen de error, de acuerdo con el teorema del límite central, tiene algunos componentes. En primer lugar, el parámetro C, que depende del nivel de confianza con el que estamos trabajando. Sigma es la desviación estándar de la población. Y n es el tamaño de la muestra, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, esta es la fórmula general que nos permite conocer los intervalos de confianza para la media a partir de una muestra. Esta fórmula es la más comúnmente empleada, sin embargo, tiene algunas limitaciones. En primer lugar, esta fórmula se utiliza únicamente para muestras denominadas grandes. ¿Por qué? Porque por el teorema del límite central, la distribución muestral de la media es asintóticamente normal. Es decir, se acerca cada vez más a la curva normal en la medida en que crece el tamaño de la muestra. Pero si las muestras son pequeñas, digamos menores que 30, como vamos a ver en cierto detalle, la diferencia entre la distribución muestral de la media para muestras chicas y la distribución normal es bastante significativa. Por consiguiente, no debe utilizarse la tabla normal, sino la distribución t-student. En segundo lugar, vamos a asumir también que las poblaciones son grandes. Esto quiere decir que o la población es indefinida, o la población es muy grande, comparada con el tamaño de la muestra. De tal manera que la proporción que estamos muestreando, es decir, la proporción entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población, sea en general inferior al 5%. Cuando este segundo requisito no se cumple, debe aplicarse a una corrección por población finita que veremos en las próximas transparencias. Bueno, esta es la fórmula. ¿Cómo se analiza esto? Básicamente en los siguientes pasos. En primer lugar, se adopta un nivel de confianza alfa. Este nivel de confianza puede hacerse antes del estudio. Alfa tiene que ser menor que 1, pero próximo a la unidad. Lo que más se utiliza en la mayor parte de los estudios científicos y técnicos es un nivel de confianza alfa definido como el 95%, que nos indica que la probabilidad de que la media real de la población se encuentre dentro del intervalo que vamos a construir, este de acá, sea un 95%. Y que la probabilidad de equivocarnos sea un 5%, por consiguiente, una de cada 20 veces aproximadamente, la media real de la población estará fuera de este intervalo de confianza. Nunca podemos estar seguros en estadística. Luego, a partir del nivel de confianza, nos vamos a las tablas de la distribución normal que ya se han definido cómo usarlas y se obtiene un valor de C. Esto quiere decir que si nos alejamos a cada lado en la distribución normal con 1.96 desviaciones estándar, se cubre el 95% del área bajo la curva normal. Vamos a hacer un ejemplo. En consecuencia, vamos a estudiar, por ejemplo, tomando como caso una encuesta que realizó en septiembre del 2020 el INEC en la encuesta de hogares en la ciudad de Quito. Se hizo una muestra de 1.609 personas, a los cuales se les preguntó sobre su escolaridad, los años de escolaridad, los años de instrucción.
De esa muestra se obtuvo que la media en la ciudad de Quito era un nivel educativo de 10.6 años, o sea que en promedio los quiteños habían estudiado 10 años, sumando los años de primaria y secundaria. Luego, con la misma muestra se obtuvo una desviación estándar de 5.09 años. Vamos a adoptar en este caso un nivel de confianza de 0.99, simplemente para variar y no seguir utilizando, como se hace en la mayoría de los ejemplos, el 0.95. Primer paso, ya tenemos adoptado un nivel de confianza. Con el nivel de confianza vamos a las tablas de la curva normal y obtenemos un valor de C de 2.575. Hecho esto, aplicamos la fórmula conceptual que se había derivado del teorema del límite central. Entonces, en este caso, la mínima, digamos, la media real de la población se encontraría entre 10.6, aquí se ha omitido el 0 al copiar la fórmula, 10.6 más menos un margen de error. Y este es el margen de error, que está compuesto por C, 2.575, 5.09, que es la desviación estándar de la población, dividido para la raíz cuadrada de 1609, que corresponde al tamaño de la muestra. En consecuencia, la media real de los años de escolaridad en la ciudad de Quito en 2020, de acuerdo con el INEC, estaría entre un valor mínimo de 10.27 años y un valor máximo de 10.93. Si ustedes analizan entre 10.27 y 10.60, o entre 10.60 y 10.93, hay 0.33 años de diferencia. Este es el margen de error. O sea, estamos trabajando con un margen de error de 0.33 años, aproximadamente un tercio. ¿Sí? Este es el ejemplo. La aplicación de la fórmula se vuelve mecánica una vez que conocemos el valor de C determinado por los niveles de confianza que adoptamos por el estudio. Aquí hay una representación gráfica general de lo que estamos viendo. Simplemente tenemos la curva normal. En la curva normal nosotros estamos estimando un indicador que todavía no conocemos con absoluta precisión, que es el valor de mu. Como solo tenemos una muestra, la muestra tiene un margen de error. Por consiguiente, lo que primero hacemos es seleccionar un área lo más próxima a 1 debajo de la curva normal. No puede ser 1 porque si hacemos 1, simplemente el margen de error se extiende desde menos infinito hasta más infinito y eso no tiene ninguna aplicación práctica. En consecuencia, tenemos que bajarnos de la unidad. Generalmente, como les digo, se adopta un valor de confianza, un nivel de confianza del 0.95. Y ahora vemos cuántas veces tenemos que alejarnos, cuántas desviaciones de estándar tenemos que alejarnos en la curva normal tipificada a cada lado hasta obtener el 95% del área. Eso lo obtenemos de las tablas y obtenemos de este valor de C, que en este caso es 1.96. Entonces, si nos vamos 1.96 veces, 1.96 desviaciones de estándar a cada lado, entonces obtenemos el área bajo la curva normal tipificada que representa el 95%, y aquí están definidos los valores extremos del intervalo de confianza que estamos seleccionando, que es la media de la muestra menos C sigma sobre raíz de n hasta la media de la muestra más C sigma sobre raíz de n. Esto define un intervalo que es el intervalo en el cual en el 95% de los casos vamos a esperar que se encuentre la media real de la población, que es el valor que estamos estimando. Bien, una vez definido esto, que es bastante sencillo, vamos a hacer una extensión de este mismo concepto para el cálculo de proporciones, que les vamos a denominar con la letra P. ¿Sí? ¿Cuándo se puede calcular las proporciones? Para calcular las proporciones vamos a utilizar una variable dicotómica. Es decir, vamos a procesar una variable que admite, en los casos válidos, solamente dos respuestas posibles. Una que podemos llamarle como afirmativa y otra que le podemos denominar como negativa. Ejemplos. Primero, si es que yo estoy haciendo un test del COVID en la ciudad de Quito, en un día determinado o en un barrio, si el resultado del test es positivo, yo le doy un valor de 1. Voy a crear una variable numérica cuya media sea la proporción.
de positivos. Si el test del COVID de una persona es negativo, yo le doy un valor de 0. Entonces, si yo, en mi muestra, para hacer un ejemplo extremadamente simple, si yo hago una muestra de 5 personas y una sale positivo, entonces tendríamos 1 repetido solamente una vez y 4 veces 0 porque hay 4 negativos. Si sumo todo esto, que tengo 1 dividido por el tamaño de la muestra, que es 5, 1 para 5 es 0.2. Entonces diría que en esta ubicación la prevalencia del COVID es un 20%. Bueno, este es un ejemplo muy concreto. Estas preguntas se utilizan con gran frecuencia. Por ejemplo, para las encuestas de empleo se pregunta si una persona está desempleada. No es tan sencillo, pero lo que veremos, lo que deseamos averiguar es eso. Y las respuestas son sí o no. ¿Está desempleada o no está desempleada? Se puede utilizar para otros casos, por ejemplo, de preguntas que aunque no tengan una respuesta sí o no, son cualitativas y dicotómicas. Por ejemplo, el sexo. El sexo puede ser femenino o masculino. Arbitrariamente podemos asignar un valor a 1 a las mujeres y un valor de 0 a los hombres. Entonces, si queremos estudiar la proporción de mujeres en una asamblea, entonces anotamos el sexo de cada una de las personas presentes y luego podemos calcular la proporción de mujeres que han participado en esta discusión, sumando simplemente el número de mujeres y dividiendo para la totalidad, porque los hombres suman 0. Esta es la idea. Hay una gran cantidad de, en control de calidad, por ejemplo, de pruebas que tienen resultados dicotómicos. Este aparato que estoy analizando es aceptable o defectuoso. Solo hay 2 posibilidades. Si es aceptable, le doy un valor de 1, y si es defectuoso, le doy un valor de 0. Bueno, entonces de esa manera se transforma la variable categórica que admite 2 posibilidades, por ejemplo, femenino y masculino, en una variable cuantitativa que tiene 2 valores, 0 y 1. ¿Sí? Esta variable cuantitativa se llama variable ficticia o dummy variable en inglés, y le denominamos como X. Esta variable X, como se va a demostrar en la siguiente lámina, tiene una media de P. P es la proporción muestral de casos positivos. ¿Sí? Es la proporción de unos en la muestra. Q es la proporción de 0 en la muestra. ¿Sí? Q siempre se define, como hemos visto en el caso de la distribución binomial, que básicamente es la misma, como 1 menos P. Y la desviación estándar, como se va a probar, es la raíz cuadrada de PQ. Bien, tomando eso en cuenta, se obtiene los niveles de confianza. ¿Cómo se calculan estos niveles de confianza? Es muy simple. Estos niveles de confianza se calculan utilizando la misma medida que hemos empleado para la media, pero en lugar de poner X rayada, ponemos P minúscula, que es nuestra proporción. En lugar de poner mu, ponemos P mayúscula, que representa la proporción real en la población, y hemos sustituido sigma, que es la desviación estándar de la población, por raíz de PQ. Entonces, de esa manera, haciendo estos reemplazos, podemos obtener los resultados. Bien, aquí muy rápidamente vamos a hacer una demostración de lo que hemos mencionado. Vamos a tomar un caso concreto. Entonces, vamos a estudiar, por ejemplo, nuevamente pensemos, estamos haciendo una encuesta de opinión en relación a el apoyo de la sociedad civil a la minería en el Cantón Quito. Si es que una persona responde que apoya la minería, le damos un valor de 1. Si una persona responde que no apoya la minería, le damos un valor de 0. Tomemos por simplicidad 10 personas en mi encuesta. Entonces, no tiene 7 y 1 tiene 3. Esto quiere decir, he encontrado que 3 de 10 personas apoyan la minería. Por consiguiente, la proporción de apoyo en la minería es del 30%. ¿Cómo calculo esto? Si la persona apoya la minería, le damos un valor de 1. Como hay 3 personas que apoyan la minería, la distribución de frecuencias en este caso es 3.
La barra de frecuencias para 0 es 7. 7 más 3 es igual a 10. En consecuencia, si yo quiero calcular la media, tengo que calcular 0 7 veces, más 1 3 veces, lo que me da 3 dividido para 10, 0.3 desde el valor de P. Entonces, la media de la proporción es igual al valor de P. Una vez conocida la media, yo puedo calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar voy a hacerlo en dos pasos. Primero voy a calcular la varianza. La varianza no es otra cosa que la suma de las distancias de cada una de las X menos la media elevado al cuadrado. Entonces tenemos dos casos. Aquellos que tienen 1, la media es P, está aquí, la distancia es Q, que sería 1 menos P, o sea, 0.3 hasta 1, la distancia me queda 0.7. ¿Sí? Esta distancia tiene que estar elevada al cuadrado, Q cuadrado, multiplicado por el número de casos, son 3 en este ejemplo, N es 10, P es 0,3, 10 por 0,3 es 3, Q cuadrado por NP. De la misma manera, para el caso de los ceros, la distancia es P, P al cuadrado, el cuadrado de la distancia, de acuerdo con la fórmula, multiplicado por NQ, que nos da los 7. Bueno, resolviendo esto y luego de hacer una serie de simplificaciones matemáticas, encontramos que la varianza es igual a PQ, con un poquito de álgebra. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, por consiguiente es igual a raíz de PQ. En consecuencia, hemos demostrado que la desviación estándar en una variable dicotómica es igual a raíz de PQ. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a asumir que tenemos 500 muestras. Volviendo al ejemplo de la minería en Quito, en esas 500 muestras yo he calculado que el 29% de los entrevistados aceptan la minería en Quito y que el 71% la rechazan. Vamos a tomar un nivel de confianza de 0.95, que es el más común, lo que nos da un valor de C de 1.96. Aplicamos la fórmula, que es básicamente la fórmula general con la que hemos estado trabajando, solamente que en vez de mu pongo P minúscula, que es la proporción de la muestra. En vez de mu pongo P mayúscula, que es la proporción real en la población. Entonces diría que la proporción real en la población es igual a 0.29 más menos un margen de error. ¿Cuánto vale el margen de error? El valor de C es 1.96 multiplicado por la varianza, perdón, por la desviación estándar, que es raíz cuadrada de 0.29 por 0.71, raíz de PQ, dividido para raíz de 500. Hechos los cálculos, obtengo que el margen de error se encuentra en un 8%, el valor mínimo que me indica de apoyo a la minería en Quito es 0.25, el valor máximo 0.33 en esta encuesta ficticia. Bueno, yo me sorprendería un poco, porque si yo tomo el valor de la media de la muestra, 0.29, y el valor máximo, 0.33, hay una diferencia del 4%. Es decir, pese a que yo obtuve una muestra de 500 casos, que es bastante grande, encuentro que esta muestra todavía tiene un margen de error de 4%, que es relativamente alto. Si yo quisiera reducir el margen de error por alguna razón, tendría que aumentar el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y la regla que hemos visto, tomando en cuenta el teorema del límite central, nos indica que si yo aumento 4 veces el tamaño de la muestra, el margen de error se reduce a la mitad. Entonces, si yo quiero bajar del 4% al 2%, mi margen de error, tendría que duplicar el tamaño de la muestra, perdón, cuadruplicar el tamaño de la muestra, pasando de 500 a 2000, que es 4 veces más. Si yo quiero reducirlo más aún y llegar a un 1%, tengo de nuevo que multiplicar 4 veces el tamaño de la muestra. Entonces tendría que subirle de 2000 a 8000. Entonces, con una muestra de 8000, yo tendría en este caso un margen de error de 1% a cada lado. ¿Sí? Esta sería más o menos la regla. Cuando se trabaja con margen de error del 1%, por ejemplo, las encuestas de empleo del INEC, se toma en realidad encuestas muy, muy grandes, como la que hemos visto
en el ejemplo anterior. En Quito tendríamos una muestra de 1.609 personas, por ejemplo, para el cálculo de la escolaridad. Estos valores grandes de la muestra obedecen a que hay muchas de las variables en este cuestionario que son dicotómicas y que por consiguiente necesitan márgenes de error relativamente pequeños y lo que nos da muestras relativamente grandes. Bien, ahora vamos a pasar al caso específico en el cual las muestras son pequeñas. Les dije en una de las primeras láminas que la distribución normal se aplica normalmente para muestras mayores que 30. ¿Qué pasa si una muestra es menor que 30? Si una muestra es menor que 30, entonces debemos aplicar no la curva normal, porque la distribución de probabilidades de esta muestra es ya bastante distinta de la curva normal. ¿Qué distribución se aplica? Una distribución parecida a la curva normal, pero que tiene colas más robustas, que se llama la distribución t-de-student. Pero lo que ocurre es que la distribución t-de-student no es única, sino que existe una distribución t-de-student para cada muestra de acuerdo con el tamaño de la muestra. La muestra más pequeña que yo puedo obtener, donde calcule la desviación estándar es de 2, porque si yo tengo una muestra de 1, no puedo encontrar la diferencia entre uno y sí mismo. Tengo que tener 2 muestras para ver en cuánto se diferencian entre sí y a partir de eso calcular la desviación estándar. Por consiguiente, el mínimo es 2. El número de grados de libertad que le denominamos con la letra lambda en este estudio y en general en estadística es el tamaño de la muestra menos 1. ¿Sí? Si simplemente tengo una muestra de 2, le resto 1, me queda 1. Esta es la muestra más pequeña que yo puedo analizar. Si yo tengo una muestra de 10, menos 1 queda 9, tengo 9 grados de libertad. Si tengo una muestra de 25, 25 menos 1, 24, tengo 24 grados de libertad. Bueno, tomando en cuenta eso, yo puedo obtener un valor de t, que es el que reemplazaría al valor de c en la fórmula que estamos analizando, que es básicamente la misma. Este valor de t se obtiene de las tablas de la distribución t, tomando en cuenta, para entrar a las tablas, en primer lugar, como parámetro fundamental, el número de grados de libertad. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la lámina que está expuesta las tablas de la distribución T. A diferencia de la curva normal, donde hay una sola distribución, independientemente del tamaño de la muestra, en la distribución T tenemos una distribución para cada tamaño de la muestra, lo que implicaría que para 30 valores importantes de T tendríamos que tener 30 páginas. Para evitar eso, se ha hecho lo siguiente. Primero, en la columna de la derecha está el número de grados de libertad. Como esta tabla está en inglés, grados de libertad se conoce en inglés como degrees of freedom. En segundo lugar, para no exponer cada tabla como una página diferente, se ha seleccionado únicamente los valores más comunes que se deben buscar. Y aquí hay 2 tipos de test. Two-tailed test es una muestra de un test de 2 colas, que es el que estamos utilizando en este momento. Hemos visto que un intervalo de confianza tiene un mínimo y tiene un máximo. Más allá del mínimo y el máximo tenemos 2 colas. ¿Sí? En algunos estudios que vamos a hacer más adelante podemos tener una sola cola cuando estudiemos no intervalos de confianza, sino pruebas de hipótesis. Pero eso todavía no vamos a ver ahora. Bueno, tomando eso en cuenta, entonces, ustedes se fijan, vamos a trabajar únicamente con la parte superior que dice two-tailed test, que quiere decir prueba de 2 colas. Y aquí tenemos un valor de 10%, 5%. ¿Qué son estos 10%, 5%? Son los niveles de significación. No hemos introducido este concepto todavía, pero un nivel de significación es básicamente uno menos del nivel de confianza. Como les había mencionado, el nivel de confianza más común es el 95%. 1 menos 95% da 5%. Por consiguiente, la columna que vamos a utilizar con mayor frecuencia es la segunda. La otra muy frecuente es si yo trabajo con un 99% de confianza y por consiguiente con 1% de significación, que es la cuarta columna aquí. Bueno, supongamos que yo tengo una muestra de 25. Si yo tengo una muestra de 25, menos 1 queda 24.
24 con un nivel de significación del 5% me da un valor de T de 2.064. Este valor de T de 2.064 es bastante parecido al valor de C de 1.96, pero siempre hay una diferencia más o menos grande. Para muestras pequeñas, esta diferencia va creciendo enormemente. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de 6, tengo 5 grados de libertad, ya no tengo 2.064, sino 2.571, un valor mucho más alto. Y finalmente, para una muestra de 2, tengo un valor enorme de T, que sería 12.706. Esto nos refleja en la práctica con bastante claridad cómo los valores de T de las tablas para muestras muy pequeñas son muy, muy superiores a los valores de la curva normal, que en este caso corresponden a 1.96. Bueno, explicado esto, entonces podemos pasar a un ejemplo. ¿Sí? Vamos a asumir que yo tengo una muestra de 25, menor que 30, por consiguiente pequeña, que me ha dado una variable cualquiera X, una media X rayada de 300, con una desviación estándar de 40 y que yo estoy tomando un nivel de confianza de 0.95. De las tablas, yo lo que primero hago es seleccionar lambda, el nivel de, perdón, el número de grados de libertad, que es igual al tamaño de la muestra menos 1, en este caso a 24. Con el valor de 24 voy a las tablas, tomando 0.95, 24, yo encuentro 24, 0.95, como ven ustedes el valor me sale 2.064. Con el valor de 2.064 aplico la fórmula. Con esta fórmula 300 más menos 2.064 multiplicado por 40, que es la desviación estándar de la población, dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, me indica al final, haciendo las operaciones, que la muestra real de la población se encontraría entre un valor mínimo de 283.5 y un valor máximo de 316.5. Por consiguiente, el margen de error es de 16.5, que es la diferencia entre la muestra medida, la media medida de la muestra y el máximo del intervalo de confianza. Esta es una aplicación bastante sencilla. La única diferencia con las aplicaciones anteriores es que en vez de C de la curva normal, tomo un valor de T seleccionado tomando en cuenta el número de grados de libertad a partir de las tablas. Bien, ahora vamos a ver dos cosas que son importantes. ¿Qué ocurre cuando mi muestra representa una fracción significativa de la población? Yo recomendaría que se utilice esta corrección cuando la proporción de la muestra en la población, o sea, el porcentaje de población muestreada, supera el 5%. De otra manera también se puede aplicar, pero la diferencia en el margen de error es muy pequeña. En consecuencia, si yo tengo la fórmula para el margen de error, que es aquella con la cual hemos venido trabajando, suponiendo una curva normal, C sigma sobre raíz de n, esto tiene que multiplicarse por esta raíz que está aquí, que se denomina factor de corrección por población finita. Factor de corrección por población finita, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de n mayúscula, que en este caso representa, como hemos visto, el tamaño de la población, n minúscula, que representa el tamaño de la muestra, dividido para el tamaño de la población menos 1. Supongamos que yo tengo una muestra de 500 en una población de 1000. Supongamos que yo estoy analizando algún atributo de las tortugas en Galápagos, en una isla determinada. Mi ejemplo es imaginario. Yo voy a la isla Isabela, asumamos que en la isla Isabela existen 1000 tortugas, no sé cuántas existan en la realidad, y yo muestro 500. Entonces, yo tomo cualquier parámetro biológico de estas tortugas, estoy analizando, voy a asumir que estoy analizando una proporción. Si analicemos la proporción de las tortugas que están afectadas por un determinado virus, y me sale P igual 0.29 en la muestra es de 500. Entonces, como 500 es mayor que 30, yo tomo un valor de C de 1.96,
si asumo un nivel de confianza del 95%, sería 0,29 menos 1,96 raíz de PQ, sería 0,29 por 0,71, dividido para la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, para el caso de proporciones. Pero ahora tengo que multiplicar mi margen de error obtenido por el factor de corrección por población finita, porque yo estoy mostrando a la mitad de las tortugas de la isla. Por consiguiente, tomando en cuenta que el tamaño de la población es 1000 y que el tamaño de la muestra es 500, sería 1000 menos 500 dividido para 1000 menos 1, la raíz cuadrada de todo esto. Y al final me sale que mis intervalos de confianza 0,2618 como mínimo hasta 0,3181. Como ven ustedes, hay un 5% de intervalo de confianza, pese a que son 500 y que la población es chiquita. Esto se debe de nuevo a que la estimación de proporciones de todas maneras requiere muestras relativamente grandes. Bueno, esto ya hemos visto. Finalmente, vamos a hacer una aplicación algo diferente, que se utiliza para calcular los intervalos de confianza entre dos medias. ¿Sí? Esto se utiliza en realidad mucho, sobre todo en evaluación de proyectos. Supongamos que yo estoy haciendo un proyecto grande, ¿sí? Para mejorar los ingresos de la población rural en un cantón del Ecuador, supongamos Cayambe, en la zona indígena alta de Cayambe, en Ayora, por ejemplo. Ya. Entonces, si yo quiero conocer cómo formular el proyecto, normalmente yo debo conocer ex ante, antes de hacer el proyecto, algunas características de la población de Cayambe, para lo cual hago una muestra piloto, digamos, una línea de base, lo que se conoce, es decir, una encuesta sobre los ingresos de la población y sus determinantes, si son campesinos, por ejemplo, cuánto producen de cada producto, a qué precio venden, etcétera, ¿sí? Que me da una media del ingreso de la población. Digamos, ingreso familiar por habitante sería 500, con una desviación estándar de 25. He tomado una muestra de 300. Bueno, durante el próximo año, a partir de este estudio que se llama línea de base, yo aplico un proyecto. El objetivo del proyecto es mejorar en un 10%, supongamos, los ingresos de la población a través de ciertas acciones como mejoras de la productividad de la tierra, a lo mejor alguna redistribución de la tierra, crédito, asistencia técnica, capacitación, fomento de la agroecología, lo que sea. Bueno, después de un año, yo quiero saber si el proyecto ha dado resultado o no. Entonces yo hago una segunda muestra ex post. Yo obtengo, por ejemplo, que en este caso el ingreso ha aumentado de 500 a 550, pero la población se ha vuelto más heterogénea. He pasado de 25 a 35 en la desviación estándar, tomo un nivel de significación del 95% a 1,96. Entonces, a mí no me interesa en este caso ya aplicar el margen de error para conocer el ingreso, sino si el ingreso ha aumentado o ha mejorado o ha empeorado. Y para eso lo que me interesa es ver la mejora en el ingreso. La mejora en el ingreso es μ2 ex post, la muestra ex post menos la muestra ex ante, o la población ex post menos la población ex ante. Yo tengo un estimador de 550 menos 500, a cada lado más o menos un margen de error. Y aquí aplico lo mismo, pero tomando en cuenta algo muy importante. Tengo dos fuentes de error, la encuesta ex ante y la encuesta ex post. Y se puede demostrar en cursos más avanzados de estadística que la varianza de la diferencia entre medias corresponde a la suma de las varianzas de cada una de las fuentes empíricas, en este caso de la muestra ex ante y de la muestra ex post. La varianza el error estándar de la estimación de la primera, como hemos visto, es la desviación estándar de la población, en este caso ex post, dividido para el tamaño de la muestra, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra ex post. Y en el segundo caso aquí tengo ex ante. Sumando las dos varianzas, yo tengo la varianza total. Como debo utilizar la desviación estándar, saco la raíz cuadrada hasta suma. Por consiguiente, esta es la modificación de la fórmula que me permite calcular la diferencia entre dos medias. Esto es una introducción muy básica. Normalmente es importante, además,
crear un grupo de control. Esto quiere decir no solamente hacer una encuesta en Cayambe, donde yo he aplicado el proyecto, sino, por ejemplo, en un cantón muy parecido que tenga características más o menos similares de la población, llamémosle Tabacundo, donde no se aplica el proyecto para ver si los cambios en este año que corresponden al proyecto no están transformados por otros cambios que pueden haberse dado en general, por ejemplo, el COVID. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, esta es la fórmula que yo utilizo para calcular la diferencia entre dos medias. Puede aplicarse para estudios de antes y post, para conocer y evaluar los resultados de un proyecto. Puede calcularse para conocer las diferencias entre dos localidades al mismo tiempo en una encuesta sincrónica entre dos cantones del Ecuador, por ejemplo, Pujilí y Saquicilí, en el caso de la provincia de Cotopaxi, en fin, puede aplicarse para muchos casos, pero lo que yo quiero exponerles básicamente en este ejemplo es cómo se calcula en definitiva el error estándar de la estimación de la diferencia entre dos medias, y lo que les decía es que la varianza de la diferencia corresponde a la suma de las varianzas y por consiguiente para sacar la desviación estándar tengo que sumar las varianzas de las dos muestras, sacar la raíz cuadrada y aquí tendría la fórmula que sería necesario aplicar. Bueno, básicamente esto es lo que quería presentarles. Aquí tenemos un ejemplo y tenemos la diferencia entre las medias, 550 menos 500, más menos 1.96 por los dos componentes de la varianza, su raíz cuadrada, y eso me da mi estimación final. En este caso, no se puede observar con claridad el valor mínimo, pero debe ser algo así, es 46.34 hasta 53.65. En todo caso, este intervalo de confianza es bastante estrecho y me muestra que ha habido una mejora significativa en las condiciones de vida de la población de Cayambe para tomar el ejemplo hipotético que estamos estudiando. Bueno, muchas gracias. Esto sería el contenido que hemos seleccionado para el estudio de los intervalos de confianza el día de hoy.